Queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares. Recuerden que esto es puro emprendimiento. Mi nombre es Carolina Piedrahita y hoy estoy acompañada de uno de los grandes de la industria de la nueva economía. Él es Fernando Palacio, economista de los Andes y con grandes resultados, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Fer, bienvenido a nuestro programa. Gracias, Carolina. Bueno, cuéntale a nuestros televidentes de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de algo apasionante que es la historia del dinero. Bueno, te dejo en compañía de nuestros televidentes. Muchas gracias. Bueno, señores, qué alegría estar con ustedes en este espacio que tenemos en Puro Emprendimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, un poco desconcertante. Es probable que algunos de ustedes no duerman bien después de escuchar la información que vamos a presentarles. Y lo más importante, creo yo, es crear conciencia sobre el mundo en el que vivimos, las reglas del juego y lo que está pasando. En este momento, en la actualidad, tenemos el dólar subiendo y el petróleo bajando. Y la pregunta que yo le hago es, ¿realmente usted sabe por qué? ¿Sabe por qué ocurren esos ciclos dentro de la economía? Esto es como quedó el mundo después de la crisis del año 2008. Los países que están en rojo son países que entraron en desaceleración, decrecimiento económico, recesión económica, y como usted se da cuenta, pues son la mayoría de los países del planeta. Y la verdad es que la mayoría de la gente no entiende por qué pasó eso. Esa crisis, por ejemplo, empezó con la quiebra de los bancos en los Estados Unidos en el año 2008. Y el gobierno pasó unas leyes que los contribuyentes pagaron con impuestos para rescatar a los bancos. ¿Sabe usted que la primera medida que tomó, por ejemplo, el presidente de Lehman Brothers, que había llevado el banco a la quiebra total, cuando recibió los dineros de los auxilios del gobierno cobrados a los contribuyentes de impuestos, es que se dio a sí mismo un bono de 568 millones de dólares? Esa fue su primera acción. Y el dinero que estaba destinado para llegar a la gente, para que las personas no perdieran sus casas, no perdieran sus activos durante esta gran crisis, nunca llegó y se quedó en manos de los banqueros. Y para eso tenemos que ir al inicio. Entonces, como me decía un amigo, Alexander Ruiz, ex tesorero de Bancoldex, que es el banco realmente empresarial de Colombia, me decía que el problema es que la gente se sienta como si se sentara a jugar póker con expertos y con campeones mundiales sin ni siquiera conocer las reglas del juego. ¿Usted haría eso? Seguramente no. ¿No? Sería tremendamente peligroso. Pero, como me decía él, eso es exactamente lo que hacemos todos los días cuando salimos a trabajar y cuando, ¿no?, depositamos nuestro esfuerzo, generamos ingresos. Estamos jugando un juego que es el juego de la economía que ni siquiera entendemos. Entonces vamos a ir al inicio, vamos a ir al principio de donde todo esto arrancó. La historia del dinero comienza con el trueque, realmente. Antes para comprar las cosas que necesitábamos no existían billetes ni monedas. Entonces la gente producía cosas con la esperanza de poderlas cambiar por los bienes que necesitaba. Eso era sumamente poco cómodo, porque si usted producía sillas y usted quería melones y la persona que hacía melones no quería sus sillas, pues había un problema. Entonces se empezaron a buscar bienes que la gente valorara por igual. La primera moneda que existió, de hecho, fue la sal. La gente valoraba por igual la sal y fue la primera moneda que existió. Y después de eso, después de la sal, pues la otra moneda que encontraron fue los metales preciosos. Y empezaron a acuñar monedas de metal para que tuvieran un peso estándar y fueran fáciles de comerciar entre las personas. Aparecieron en ese entonces en los diferentes pueblos de Europa unos señores que se llamaban los goldsmith. Los goldsmith no eran más que unos simples herreros que se dedicaron a acuñar monedas. No eran gente poderosa, eran gente pobre, que básicamente, o gente humilde, que básicamente fundía metales y los convertía en monedas. Cuando estas personas empezaron a producir las monedas y el pueblo empezó a recibir las monedas, pues ellos necesitaban una caja fuerte donde guardar las monedas que producían para que no lo robaran. Y lo que pasó es que los otros habitantes del pueblo fueron donde él y le pidieron que les guardara sus monedas en su caja fuerte y que les guardara su oro. Esta persona no tuvo problema con eso y empezó a depositar en su caja fuerte el oro de todo el pueblo. Y lo que hacía es que les daba unos certificados
que decían fulanito de tal me dio 10 monedas o le daba 10 certificados por una moneda, y con eso la gente se iba tranquila a sus casas. Pero pasó algo increíble, y es que la gente nunca iba a sacar el oro de la caja fuerte. El oro permanecía ahí, y lo que las personas empezaron a hacer es a comprar sus cosas con los certificados que le había dado el herrero, el goldsmith. Y ahí aparecieron los primeros cheques o billetes que existieron en el planeta. Cuando este señor se dio cuenta que el tiempo pasaba y que nadie iba a reclamar el oro, se le ocurrió una brillante idea, que es empezar a girarse a sí mismo papeles por diferentes valores. Entonces empezó a crear un certificado que valía por 10 monedas, otro por 5, y empezó con eso a comprar cosas para sí mismo. Entonces cambió los caballos, cambió la casa, mejoraron la ropa de las diferentes personas de la familia, y se empezaron a convertir en los ricos del pueblo, empezaron a comprar terrenos. Claro, el pueblo, sabiendo de dónde venían los goldsmith, ¿no? Y que eran simples herreros, pues lo que hicieron fue que se asustaron y dijeron: ¿a qué hora esta persona se ha vuelto semejante millonario? Y entonces se pusieron de acuerdo y fueron todos juntos a retirar el dinero de la bóveda del goldsmith. ¿Qué pasó? Pues obviamente había más papeles que oro, había más papeles que monedas. Y entonces se dieron cuenta de la estafa tan tremenda de la que habían sido víctimas. En toda Europa empezaron a ahorcar a los herreros, empezaron a matarlos a todos por esa estafa que habían hecho contra el pueblo en general. Pero pasó algo interesante, y es que algunas personas ricas, los nobles, algunos gobiernos, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y ¿saben qué dijeron? Dijeron: oiga, pero no es tan mala idea. No es tan mala idea, simplemente necesitamos reglamentar esto. ¿Por qué no cogemos esto que hizo esta gente y lo reglamentamos? Porque ahí hay un potencial de negocios. Y entonces empezaron a crear los primeros bancos, o los segundos, porque los primeros realmente fueron los de los goldsmith, y empezaron a reglamentar las reglas de la producción del dinero, de los papeles como medio de pago. Y lo primero que hicieron fue poner un rango. Entonces decían: bueno, por cada moneda que tengamos acá, podemos emitir 10. El 10% se debía mantener como reserva. Esto era sumamente conveniente para los bancos porque cobraban intereses no sobre lo que tenían en reserva, sino sobre el total de los 10 que estaban prestando. Y bajo esa ley tan sencilla es que hoy funcionan los bancos de todo el mundo prácticamente. Usted cuando pide un crédito, en ese momento los banqueros entran a su Excel, hoy en día ya ni siquiera es papel, y lo que hacen es que depositan en su cuenta con un computador el dinero que usted haya pedido. $10,000, 20 millones de pesos, lo que sea. Usted quiere comprar un carro y entonces usted pide un crédito por ese valor. Y en ese momento entran y crean ese dinero. Lo único que tienen que tener es un poco de dinero de reserva para poderlo crear. Hoy en día además las proporciones del fraccionamiento del dinero, que es como se llama todo esto, han bajado. Y en algunos casos y países llega simplemente a un 2% como reserva para lo que se presta al público. Entonces, imagínese ese negocio. Usted monta con un amigo un banco. Entre los dos ponen $1,000. Pueden prestar por lo menos 10,000. Y adivinen sobre qué valor le pagan a usted intereses. Pues sobre los 10,000 que usted acaba de crear. Y es por eso que los bancos siempre son los edificios más bonitos y siempre son realmente los que dan ganancias, pase lo que pase con la economía. Los bancos siempre ganan. Y lo otro que es interesante de todo este tema es que el dinero vuelve al banco. Si usted pide un crédito por 30 millones de pesos para comprar un carro, usted va y compra el carro, pero adivine qué hace la persona que recibe ese dinero de usted, la que le vendió el carro. Pues coge ese dinero y viene y lo deposita al banco. Y ahora eso se vuelve una reserva para el banco. O sea que ahora puede generar créditos por 300 millones de pesos. Y esto se vuelve un ciclo que nunca para. Y el resultado de eso es que cada vez hay más dinero, más dinero, más dinero en la economía. Y lo que eso nos ocasiona a todos se llama inflación. No sé si usted se ha puesto a pensar, pero piense cuánto podía costar una caja de leche en 1975. Tal vez centavos. ¿Cuánto vale hoy en día una caja de leche? Cientos de veces eso. Y mi pregunta es ¿por qué?
¿Acaso la leche se volvió más costosa de producir? ¿Hay menos vacas? ¿Acaso el proceso, ¿no? Generó más, ¿no?, más mano de obra? Y la respuesta obviamente es que no. Cada vez es más fácil y más barato producir leche. Sin embargo, el precio sigue aumentando a medidas exorbitantes. Y eso se llama inflación y eso es un costo para todos nosotros. Lo otro que esto genera son impuestos, porque para poder pagar los distintos proyectos que generan el gobierno y sobre todo para poder pagar la deuda que los gobiernos hoy en día están generando debido a que están en crisis, pues lo que están haciendo es que se están endeudando. Los gobiernos están pidiendo créditos a los bancos centrales y deben pagar intereses altísimos sobre esos créditos, sobre grandes sumas de dinero, y eso siempre resulta en mayores impuestos para la población. Una persona que tenía una propiedad hace unos años, esa propiedad tenía un valor, vamos a decir que costaba en los años 90, un apartamento podía costar 40 millones de pesos. Ese mismo apartamento hoy puede costar 200 o 250 millones. Y como los impuestos funcionan por tablas, en teoría la gente es más rica y paga más impuestos, porque cada vez tiene más dinero, pero es pura inflación. Realmente lo que tiene es el mismo apartamento, solo que está más viejo que el que tenía en los años 90. Entonces la inflación y los impuestos son algo muy importante y es la forma en que los pueblos realmente se empobrecen en el largo plazo. Este tema de los bancos viene de toda la historia y hay algo que es todavía mucho más crítico, que es cómo fueron creados inicialmente los bancos centrales, que son los que manejan las reservas, que manejan todos los otros bancos, y los que manejan las emisiones de los billetes a nivel mundial. El primer banco central que existió fue en Inglaterra, se llamaba el Bank of England. Le pusieron ese nombre porque querían que el pueblo de Inglaterra pensara que era un banco realmente del pueblo, que era de ellos, que era un banco popular del gobierno. Pero la realidad es que no fue así. Era un banco de algunas pocas familias y era un banco privado. El primer banco central que existió para emitir billetes era un banco totalmente privado. Y lo que pasó es que cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, establecieron exactamente el mismo sistema. Las mismas familias europeas, multimillonarias, dueñas del Banco Central de Inglaterra, montaron o insistieron durante el tiempo en montar el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y ahí hay algo muy importante para todo el mundo. Nos afecta de una medida gigantesca ese simple hecho. Y se los voy a explicar con un poquito de historia. Anteriormente, como les contaba, los bancos tenían una reserva. Eran algo valioso, el oro, la plata. Con el tiempo, eso cambió. Después de la Segunda Guerra Mundial, necesitaban reconstruir Europa y se creó una reunión que se llamaba el Acuerdo de Bretton Woods, y en este acuerdo los países europeos acordaron eliminar el patrón oro, empezar a producir billetes. Y el acuerdo se basaba en que iban a seguir regidos por el dólar americano, el dólar de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ese dólar todavía mantenía el patrón oro. Entonces, de cierta forma, seguían ligadas a algo real, a algo valioso. Eso fue un convenio que Estados Unidos aceptó, y aceptó volverse la moneda del planeta entero. Por eso hoy todo lo comparamos con dólares. Por eso hoy nos afecta tanto un alza del dólar como la que hemos tenido últimamente, y la gente pierde empleos y los importadores no les cambia el negocio y afecta el precio del petróleo. O sea, todo eso viene desde el acuerdo Bretton Woods en 1944. Pasó algo interesante. En 1971, Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, decide acabar con el patrón oro y dice: no, eso ya no es necesario. Rompe el acuerdo de Bretton Woods sin consultarle a nadie y decide que ahora el billete emitido por los diferentes bancos no va a estar respaldado por nada, simplemente va a ser papel, va a ser un pedazo de papel que la gente va a usar para cambiar. Anteriormente, si usted iba al banco con un billete, por ejemplo en Colombia decía pesos oro,
pues a usted le daban una suma de oro por el valor de ese billete. Actualmente, el dinero es deuda, se crea cuando alguien pide una deuda, no tiene ningún respaldo y su único valor es el que le dan los habitantes los ciudadanos de un país basado en el gobierno, en la credibilidad que tiene ese gobierno. Y todo eso es muy importante porque si analizamos el tema, todas las economías del mundo están hoy atadas al dólar. Y lo más complicado del tema es que la Reserva Federal de los Estados Unidos no es ninguna reserva, ni tampoco es federal. No es del gobierno, es de unas cuantas familias poderosas que manejan la impresión y la creación de los dólares en toda la economía. ¿Cómo le parece eso? Imagínese uno tener el monopolio, el poder absoluto sobre un bien que todo el mundo quiere y que todo el mundo necesita. Y usted ser el único autorizado para producirlo en el mundo entero. No suena muy ético, ¿cierto? O sea, claramente derivará en corrupción. Y es lo que ha pasado. Y al ser ellos los dueños de la moneda, lo que ha pasado a través de la historia es que, bueno, vamos un poquito atrás, desde 1913 se establece la Reserva Federal de los Estados Unidos y desde entonces ellos manejan, imprimen y crean la oferta monetaria. Eso es, cuánto dinero hay en el mercado. Y lo que ha pasado es que las diferentes crisis, como la depresión de 1929, después hubo otra en el 1938, hubo otra en la guerra de Vietnam, hubo otra en la crisis con Irán, hubo otra en los años 90 y la última del 2008, todas se han creado porque la oferta monetaria aumenta, o sea, meten más billetes, bajan la tasa de interés para que todo el mundo pida créditos, aumenta los precios de las propiedades, entonces su apartamento, como usted cree, que ahora vale más porque se valorizó, realmente es inflación, entonces la gente siente que tiene más dinero y pide más créditos. Y bajan la tasa de interés para que se inunde el mercado de dinero. Y lo que pasa es que unos años más tarde recogen esas deudas, dejan de hacer préstamos y suben la tasa de interés. El dato más importante en la economía mes a mes es si la Reserva Federal y quien esté de presidente ahorita anunció que el interés va a subir o va a bajar. Eso es lo que más impacta la economía a nivel global. Un cambio en un punto porcentual de la tasa de interés de la Reserva Federal puede causar que toda la inversión en un país como Colombia se vaya y se vaya a los Estados Unidos porque ahora es más rentable invertir allá. O llegue porque bajó la tasa de interés y ya no es rentable invertir allá y entonces el capital emigra a otros países donde va a rentar más dinero. Entonces, si usted analiza eso y usted se pone a pensar que realmente es una junta directiva de unos pocos los que deciden eso, pues tienen el poder absoluto sobre lo que pasa en la economía. Y las crisis mundiales se han creado porque expanden y recogen la moneda. Entonces, ¿qué sucede? Pues en un momento de expansión, la gente toma créditos, le hace remodelaciones a la casa, compra carros, empieza a comprar cosas que no necesita, cambia el televisor, cambia electrodomésticos, hace vacaciones, ¿no? Gasta dinero en vacaciones. Y en el momento en que la Fed sube la tasa de interés, recoge dinero, deja de pasar créditos, lo que pasa es que la gente pierde sus casas, entra en unas deudas que no puede pagar, ya no encuentra dinero que le presten y adivine qué pasa con los bancos. Terminan recogiendo por centavos todos esos activos que la gente compró durante el tiempo que tuvieron dinero. Entonces recogen carros, recogen propiedades, la gente, ¿no?, pierde sus casas y unos pocos ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Estos son algunos presidentes que a través de la historia entendieron el juego de la Fed y se opusieron a él y tuvieron grandes batallas durante su vida en contra de ellos. El primero fue Andrew Jackson. Andrew Jackson luchó una batalla muy dura contra el poder central y él logró ganar esa batalla y logró que por unos 60 años los Estados Unidos no tuviera un banco central. Cuando le preguntaron en su lecho de muerte cuál había sido su logro más importante en la vida, él dijo,
yo maté al banco. Él se enorgullecía profundamente de que le había ganado esa batalla al banco. Tuvo intentos de asesinato, se salvó varias veces de perder la vida y fue alguien pues, que entendió el problema y luchó por él. Y lo paró 60 años, pero esto es un problema recurrente. Y desde que se creó el Bank of England, que aparte piensen algo, ¿no? Bank of England porque querían que pensara el pueblo que era de Inglaterra. Banco de la Reserva Federal porque querían que los americanos pensaran que era federal y que era de los americanos. No sé si les suena a algún banco. ¿Cómo se llama su banco? Donde usted tiene su dinero. ¿Tiene algún nombre así? ¿El banco de algún país? ¿El banco de alguna ciudad? Le aseguro que es privado. Pero crean esa imagen para que tengamos confianza y simplemente les demos nuestro dinero pensando que las reglas que lo rigen son reglas aprobadas por todo. Este es otro presidente que muchos conocen, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln ganó la guerra civil porque tomó la decisión de empezar a emitir billetes. Él, y esos billetes hizo una emisión muy controlada que apenas cubría lo que la gente necesitaba para hacer sus intercambios. No creó ningún negocio, no había intereses altos por crear deuda con esto. Abraham Lincoln fue asesinado. Y su frase más importante en este tema es que le dimos al pueblo de esta república la mayor bendición que han tenido, la posibilidad de imprimir su propio dinero y de pagar sus propias deudas. Lincoln pensaba esto. Este es otro que muchos no han oído, Jefferson. Jefferson tuvo una batalla a muerte contra los bancos centrales y contra estas familias poderosas europeas que dominaban todo. Y vean lo que él decía. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas para la libertad que los ejércitos en armas. El poder de emitir dinero debe ser retirado de los bancos y regresado al pueblo a quien pertenece. Thomas Jefferson. Y pues que sí todos lo recordamos, John F. Kennedy. John F. Kennedy firmó un decreto que se llamaba la Orden Ejecutiva 1110, en la que volvía a establecer la plata, porque Estados Unidos era rico en plata, aún lo es, como la moneda para quitarle el poder a la Reserva Federal. Era una de las misiones que él tenía y también fue asesinado. Y su frase fue: un día después de que me haya ido, me recordarán y dirán, debimos haber abolido la Reserva Federal. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo que es recurrente en la historia, que ha pasado una y otra vez. Tan solo unos años después de la muerte de Kennedy, es que Nixon pasa el decreto en que básicamente eliminan el patrón oro. Entonces, todo esto nos afecta tremendamente. ¿Y qué podemos hacer al respecto, no? ¿Cómo nos podemos defender de todo esto? Pues, señores, lo más importante es que entendamos lo siguiente. Y lo que les voy a decir probablemente es un poco perturbador, pero es importante entenderlo si queremos salir a jugar póker en una economía que está plagada de expertos que quieren su dinero, que se lo quieren quitar de las manos. Y es entender el cuadrante del flujo del dinero. Hay 4 formas de ganar dinero: empleados, autoempleados o self-employed, dueños de negocio o business owners y inversionistas. Las personas que están del lado izquierdo de este cuadrante se pasan toda la vida persiguiendo dinero, cambian su tiempo por dinero. O sea, invierten meses, años, décadas de su vida para que alguien les ponga con un Excel dinero en su cuenta. Se la pasan toda la vida persiguiendo el papel que hoy en día no tiene ningún valor. ¿Se imaginan? Las personas que están del lado derecho del cuadrante entienden algo diferente. Ellos no trabajan por dinero, ellos trabajan por crear activos. Ellos trabajan por ser dueños de empresas, de propiedades, de activos, que en últimas un activo es algo que nos pone dinero en el bolsillo, algo que nos produce algo. Porque ellos entienden que al tener activos están protegidos contra esos ciclos de la economía. Lo más complicado de todo este tema es que ante un cambio grande en la economía, existe una hiperinflación, ¿no? Que eso es una inflación muy alta, y perdemos nuestra calidad de vida. Pongamos un ejemplo.
Hoy en día hablar de esto es fácil porque la gente está viendo la situación de los países vecinos de Sudamérica, lo que pasó en Argentina hace unos años con el cacerolazo famoso en que la gente tenía una moneda que valía igual que al dólar y hoy en día son como 13 pesos argentinos por un dólar, o sea, ha perdido la mayor parte de su valor. Podemos ver lo que ha pasado en Venezuela, que si sumamos la inflación de los últimos 10 a 15 años desde que está este gobierno, pues la inflación alcanza casi un 400%. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que si usted se ganaba 2 millones de bolívares, por poner un ejemplo, o 2.000 bolívares, usted podía tener un estilo de vida que se compraba con 2.000 bolívares. Ahora con una hiperinflación del 400%, pues ahora ese estilo de vida que usted tenía, ¿cuánto cuesta? Cuesta 8.000 bolívares o 8 millones, si lo hacemos con el otro ejemplo. O sea que usted perdió realmente 3/4 partes de su estilo de vida. ¿Qué pasaría con usted si el día de hoy a usted le quitaran 3/4 partes de su ingreso? ¿Dónde podría vivir si usted lo que paga de arriendo o de hipoteca se redujera a 1/4 parte de lo que usted paga? ¿Qué tipo de mercado podría ser? ¿Se dan cuenta? Perdimos en ese ejemplo 3/4 partes del valor o del estilo de vida que teníamos. Sin embargo, ¿ustedes creen que los sueldos los aumentan en 4 veces? No, obviamente no. Los sueldos los van aumentando con un porcentaje mínimo mensual que es prácticamente irrisorio y esos sueldos nunca dan para volver a comprar ese estilo de vida que teníamos antes. ¿Cómo nos podemos proteger? Teniendo activos, por ejemplo, si usted es dueño de un apartamento y usted arrienda ese apartamento a 2 millones de pesos y hay una hiperinflación, pues ahora usted va a poder arrendar ese apartamento en 8 millones o de pronto en más, que es lo que hemos visto muchas veces, por ejemplo en Venezuela, los arriendos se dispararon. O si usted es dueño de un negocio y ese negocio tiene productos, pues lo que va a pasar es que los productos van a subir sus precios y usted va a sostener su estilo de vida en valor real. ¿Se dan cuenta? Por eso es que vemos aún hoy que en Venezuela nuestro negocio y nuestra compañía siguen calificando personas a niveles altísimos. El mes pasado hubo un nuevo diamante y permanentemente hay crecimiento. Es más, los productos que hay en Venezuela se los llevan rapidísimo porque todo el mundo necesita productos de consumo masivo. Entonces ahí está la lección más importante y realmente de lo que se trata hoy. Porque yo no creo que se trate de, no tenemos ningún poder para ir a derrocar a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ninguna marcha va a lograr eso. Esto es una guerra, tal vez la guerra más antigua de la humanidad, que es quién controla el dinero. No es por ahí. Más bien, eduquemos a la gente para que la gente se proteja. Y en vez de salir a perseguir un papel que en cualquier momento puede no valer nada, enseñemos y eduquemos a la gente a salir a trabajar por crear un activo, porque sean dueños de algo que los proteja ante estas situaciones. Entonces ya para terminar, yo les voy a mostrar algunas imágenes que son impactantes, pero que debemos ver para crear conciencia. Esto se llama la República Weimar. La República Weimar es Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Hubo una hiperinflación tan grande que pasaban cosas como estas. Esto es una persona en su casa acumulando la cantidad de billetes que tenía. ¿Era muy rico? No, era pobre, pero los billetes no valían nada, habían perdido todo su valor por un cambio en la economía, por una crisis. Esto es un señor empapelando la pared de su casa con billetes. ¿Por qué? Porque era más barato empapelar con billetes que salir a comprar papel para empapelar. Estos son niños construyendo castillos en la República Weimar con fajos de billete. Esto es un señor que iba a hacer mercado. Y estos son billetes de esa era. Y ustedes van a ver ahí un billete de 100 billones de marcos. Y ahí hay otro de 500 millones de marcos. Y eso no alcanzaba para comprar una bolsa de leche. ¿Se dan cuenta lo que estamos diciendo? Y tal vez la más impactante, que es esta. Un señor barriendo billetes en la calle, como si fuera basura. ¿Por qué? Porque se convirtió en basura.
Usted se imagina lo triste que es uno trabajar toda su vida persiguiendo un papel, ¿no? Persiguiendo billetes, que es lo que la mayoría de la gente hace. El 96% de la población trabaja por ganar dinero. Y que en un momento dado, todo ese trabajo que usted hizo toda su vida se convierta en basura. Y señores, de eso se trata, de crear conciencia. Estamos viviendo un mundo donde las reglas del dinero son muy complicadas, no son tan difíciles de entender en cuanto a lo que necesitamos para, ¿no?, progresar y para realmente asegurar nuestra economía. Básicamente, usted necesita crear su propio activo. Y no existen muchas opciones allá afuera para hacerlo. Por eso lo están invitando a que construya este negocio. Porque si usted construye este negocio, usted va a ser dueño de algo, de un activo, en el cual además no se puede quebrar por la forma en que funciona este negocio, pero usted puede construir algo que el día de mañana no solo le dé seguridad económica, sino que le dé libertad y prosperidad. Así que los invitamos a ponerle mucha atención a la gente que lo está ayudando. Obviamente el negocio tiene un fondo que tal vez usted con este corto video ha descubierto, pero aquí hay algo que es difícil conseguir allá afuera, que es la seguridad de su familia y la libertad de los que lo rodean. Fue un placer estar con ustedes y nos vemos en la próxima de Puro Emprendimiento.